Señor, si le pido que me preste una pequeña cantidad de dinero, le juro que devolveré cada dólar. Pero si no lo consigo esta noche, mi madre morirá. Me llamo Ava Johnson. Las palabras salieron de su boca de golpe, atropelladas, con una voz tan avergonzada que apenas la reconocía como suya. Estaba de pie junto al borde de la sala, cuidando no avanzar demasiado sobre el suelo de mármol, con el cuerpo rígido y las manos apretadas frente a su uniforme. Años de entrenamiento le habían enseñado a ser invisible. Esta noche, la invisibilidad ya no era una opción. Richard Barrich levantó la mirada desde la chimenea. La sala estaba en silencio, salvo por el suave crepitar de los leños. Un silencio caro, pesado, controlado, cargado de urgencia. Ava sintió cómo le oprimía el pecho. ¿Quiere pedir dinero prestado?, dijo Richard por fin. Su tono era calmado, distante. Sí, señor, respondió Ava rápidamente. Prestado, no regalado. Firmaré lo que sea. Trabajaré horas extra. Lo devolveré todo. Antes de que Richard pudiera responder, unos tacones afilados resonaron en el suelo desde el pasillo. ¿Qué está pasando aquí? La voz cortó la habitación como vidrio. Elaine Barrich entró, impecablemente vestida a pesar de la hora tardía. Sus ojos se estrecharon de inmediato con sospecha. Analizó la escena en segundos. ¿Por qué ella sigue aquí?, exigió. ¿No terminó su turno hace una hora? Ava tragó saliva. Señora, yo. Elaine levantó la mano. No hables. Luego se volvió hacia Richard. ¿Sabes cómo se ve esto, verdad? Una joven sirvienta acorralándote a solas por la noche. El rostro de Ava ardió. Eso no es lo que dije. No hables, repitió Elaine, ahora completamente frente a ella. Ya he visto esto antes. La pobre chica con una historia triste. Siempre el mismo guión. Richard frunció el ceño. Elaine, basta. Queremos saber. No, lo interrumpió. Te está manipulando. Richard, está mintiendo. No estoy mintiendo, dijo Ava, con la voz quebrada. Mi madre está en el hospital. Necesita cirugía esta noche. ¿Puedo probarlo? Por favor. Elaine soltó una risa seca, sin humor. ¿Probarlo? Claro que puedes. Gente como tú siempre puede. ¿Crees que no sabemos cómo funciona esto? Culpa. Lágrimas. Gratitud. Luego más dinero. Y después, silencio. Ava negó con la cabeza desesperadamente. Lo juro por mi vida. Lo pagaré todo. Trabajaré hasta caerme si es necesario. Les estaré agradecida toda mi vida. Exactamente ese es el problema, dijo Elaine. La gente agradecida es peligrosa. Se aferra. Elaine, advirtió Richard. Pero ella ya estaba demasiado cerca. Ava cayó de rodillas sin pensarlo. El sonido de la tela contra el mármol resonó en la habitación. Por favor, susurró. Les deberé todo. Nunca lo olvidaré. Solo necesito que mi madre viva. Por un momento, incluso Richard quedó paralizado. Elaine no. ¡Qué asco!, dijo. Levántate. Esto no es una esquina cualquiera. De repente, Elaine se inclinó y agarró un puñado del cabello de Ava. Ava gritó de dolor. Por favor, señora. Fuera. Gruñó Elaine, tirando con fuerza. El mundo dio vueltas. Las rodillas de Ava resbalaron sobre el suelo pulido y fue arrastrada varios pasos antes de perder el equilibrio por completo. Gritó cuando su hombro golpeó la esquina de una mesa y su cuerpo cayó contra la fría piedra junto a la puerta. Richard reaccionó instintivamente. Elaine, basta. Pero ya era demasiado tarde. Elaine soltó su cabello con desprecio. Sal de mi casa.
Y si alguna vez intentas algo así otra vez, haré que seguridad se encargue de ti. Ava quedó tendida en el suelo, aturdida, con el dolor expandiéndose lentamente por su brazo y su cadera. Se incorporó con dificultad, sin poder contener las lágrimas. No volvió a mirar a Elaine. No pudo. Miró a Richard. No estaba mintiendo, dijo en voz baja. Y habría devuelto cada dólar. Eso fue lo que más dolió. Luego se dio la vuelta y salió cojeando por la puerta. La casa volvió a quedar en silencio. Elaine exhaló con fuerza. Sinceramente, esta gente. Richard no respondió. No podía dejar de pensar en la forma en que Ava lo había mirado. Sin rabia. Sin reproches. Solo agotamiento. No deberías permitir ese comportamiento, continuó Elaine. Es peligroso. Richard dejó su vaso sobre la mesa. Intacto. La lastimaste. Se lo merecía. Richard se volvió lentamente hacia ella. ¿De verdad? Elaine se burló. No me digas que le creíste. No lo sé, respondió él. Y ese es el problema. Elaine lo miró, incrédula. ¿Estás dudando de mí por su historia? Estoy dudando de la verdad, dijo Richard con calma. Los ojos de Elaine se endurecieron. Entonces averígualo. Pero no digas que no te lo advertí. Se dio la vuelta y se marchó, sus tacones resonando por el pasillo. Richard permaneció allí unos momentos más, mirando la puerta por la que Ava había desaparecido. Repasó sus palabras una y otra vez. No la súplica, sino la certeza. Lo devolveré. Tomó su teléfono e hizo una llamada. En minutos, obtuvo el nombre del hospital, Saint Mary's. Bajó la mirada hacia sus manos temblorosas y entonces vio la mancha de sangre que no había notado antes, en el mármol junto a la puerta. Por primera vez en años, Richard Parrish sintió algo cambiar dentro de él. No culpa. No lástima. Responsabilidad. Y esta vez, no se alejó. Si la historia de Ava te conmovió, dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo, porque alguien cerca de ti podría estar viendo esta historia también. Ava no recordaba cómo llegó hasta el final del camino de entrada. Recordaba el frío más que nada. Cómo atravesaba su uniforme delgado mientras cruzaba las rejas de hierro. Cómo el aire nocturno le quemaba los pulmones cuando respiraba demasiado profundo. Cada paso enviaba una punzada de dolor por su hombro, por su costado, por el lugar donde había caído contra el mármol. Pero el dolor era familiar. Podía caminar a través del dolor. Lo que la aterraba era el vacío. La casa detrás de ella permanecía imponente y luminosa, toda de vidrio, luz y certezas. No parecía un lugar del que alguien acabara de ser arrastrado del cabello y arrojado a la noche. Nunca lo parecía. Y esa era la parte más cruel. La violencia que no deja marcas visibles en las paredes casi siempre pertenece a quien cae, no a quien empuja. Ella llegó a la parada de autobús de la esquina y se dejó caer con pesadez, presionándose el brazo contra el pecho. Cuando separó los dedos, estaban húmedos. Sangre. No mucha, pero suficiente para que el estómago se le encogiera. Cerró los ojos y se obligó a respirar despacio, contando los tiempos como la enfermera del Saint Mary's le había enseñado a su madre durante los ataques de tos. Inhalar. Sostener. Exhalar. Su teléfono vibró en el bolsillo. Por un segundo breve y absurdo, pensó que podría ser él. Que Richard Parrish la había seguido, que la había alcanzado, que había dicho que todo había sido un terrible error. Era el hospital. ¿Señorita Johnson? Dijo la recepcionista, con una voz amable y distante. Necesitamos confirmar si podrá realizar el pago esta noche. Ava tragó saliva. Lo estoy intentando, respondió. Por favor, solo denme un poco más de tiempo. Hubo una pausa. Sonido de papeles, teclas.
Podemos mantener el quirófano reservado hasta medianoche, contestó. Después de eso, tendremos que reevaluar. Medianoche. Ava alzó la vista al cielo oscuro, con las estrellas apenas visibles a través del resplandor de la ciudad. Medianoche no era mucho tiempo. Era casi nada. Lo entiendo, dijo. Gracias. Colgó y apoyó el teléfono contra su frente. Sus manos temblaban ahora. Por más que intentaba detenerlas, la imagen del rostro de su madre volvía una y otra vez. Pálida, pero aún intentando sonreír. Aún pidiéndole perdón por ser una carga. No te arrodilles ante nadie, hija, le había susurrado su madre. Prométemelo. Ava dejó escapar un sonido a medio camino entre un gemido y un sollozo. Había roto esa promesa esa noche, de más de una forma. El autobús llegó con un silbido de frenos. Subió, ignorando la mirada curiosa del conductor al notar su postura encorvada y el rasgón en la manga. Se sentó en un asiento del fondo, lejos de los demás, y miró por la ventana mientras la ciudad desfilaba. Siempre había sabido cuál era su lugar. Se lo habían enseñado desde joven empleadores que pagaban poco, supervisores que le hablaban despacio como si la inteligencia fuera contagiosa, clientes que miraban a través de ella en lugar de mirarla a ella. En la casa de los Barich, conocer su lugar era una regla tácita. No quedarse. No hacer preguntas. No exceder el trabajo asignado. Esa noche, también había roto esa regla. Su hombro latía al ritmo de las luces intermitentes de la calle. Se preguntó si debía ir ella misma a urgencias, pero la idea le pareció casi obscena. Aún podía caminar. Aún podía respirar. Era más de lo que su madre podía decir. Cuando el autobús la dejó cerca de su apartamento, Ava subió con cuidado los estrechos escalones, sujetándose del pasamanos con la mano sana. El pasillo olía a comida barata y a producto de limpieza. Olores normales. Olores familiares. Abrió la puerta y entró en el pequeño espacio tenue que compartía con su madre. El lugar se sentía vacío sin ella. Ava se dejó caer en el sofá y por fin se permitió llorar. No en voz alta. No de forma dramática. Sino con respiraciones silenciosas y temblorosas que la dejaron mareada. Hundió el rostro en el cojín gastado, obligándose a fortalecerse, a pensar con claridad. Necesitaba dinero. Y rápido. Pensó en compañeros de trabajo, parientes lejanos, la pequeña cuenta de ahorros que ya sabía que estaba vacía. Pensó en préstamos rápidos y en los intereses que atrapaban a la gente durante décadas. Pensó en vender su teléfono, su portátil, las pocas joyas que su madre había insistido en regalarle a lo largo de los años. Nada sería suficiente. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Saint Maurice ha confirmado la condición de su madre. Voy en camino. Ava se quedó mirando la pantalla. El corazón le latía con tanta fuerza que se sintió mareada. Richard Barich. Su primera reacción fue incredulidad. La segunda, miedo. Imaginó el rostro de Elaine, torcido de ira. Pensó que quizá era una extensión cruel de la humillación. Una forma de confirmar que había mentido. De demostrar que su dolor era falso. Sus dedos dudaron sobre la pantalla. Escribió. Borró. Escribió de nuevo. No tiene que venir. Entiendo si cambió de opinión. La respuesta llegó casi de inmediato. No la he cambiado. Ava se recostó, aturdida. No sabía qué significaba eso. No sabía cuánto le costaría. Solo sabía que algo había cambiado, y que ya no tenía control sobre ello. Al otro lado de la ciudad, Richard Barich conducía por calles que rara vez notaba. Había vivido en esa ciudad durante décadas, y aún así barrios enteros le resultaban desconocidos. Filas de edificios modestos, farolas encendidas, personas esperando en paradas de autobús con los abrigos apretados contra el frío.
Se detuvo frente a una barbería en la esquina, con las ventanas empañadas por el vapor, y algo se retorció incómodamente en su pecho. Pensó en las palabras de Elaine, esta gente. La frase le pesó más de lo que quería admitir. En Saint Mary's, las luces fluorescentes eran duras y poco favorecedoras. Richard dio su nombre en recepción y observó cómo la expresión de la recepcionista cambiaba de indiferencia a reconocimiento y luego a una cortesía profesional. «Por aquí, señor Barry», dijo. Ava lo vio antes de que él la viera a ella. Desentonaba en la sala de espera, alto, sereno, con un abrigo a medida, las manos entrelazadas con pulcritud. Algunas personas lo miraban y luego apartaban la vista, instintivamente conscientes de la diferencia que llevaba consigo como una sombra. Él notó la herida de Ava de inmediato. «¿Qué le pasó en el brazo?», preguntó en voz baja al acercarse. Ella se tensó. «No es nada». Él miró el moretón que se oscurecía bajo el rasgón de la manga. «Eso no sale de la nada». Ava dudó y luego negó con la cabeza. «Por favor, no». Él asintió una sola vez, respetando el límite. «¿Cómo está su madre?». «Están esperando hasta medianoche», dijo Ava. Richard miró su reloj. Aún había tiempo. Habló con el personal del hospital. Su tono era calmado pero firme. Hizo preguntas, solicitó documentos, confirmó detalles. Ava observaba desde su asiento, con un torbellino de esperanza, vergüenza y miedo mezclándose en su pecho. Cada gesto amable se sentía como un milagro y una acusación al mismo tiempo. Cuando regresó, la miró a los ojos. «He verificado todo», dijo. La condición de su madre, la cirugía, el costo. La garganta de Ava se cerró. «Y no estabas mintiendo», dijo finalmente. Las palabras la golpearon con más fuerza que cualquier insulto que Elaine le hubiera lanzado. Ava sintió, torpe para hablar. Richard respiró hondo. «Necesito que aceptes algo», dijo. «Lo que pasó esta noche estuvo mal. ¿Y yo?». Ava bajó la mirada hacia sus manos. «No debí quedarme después de mi turno». «Yo». «No es eso lo que quise decir». Ella alzó la vista, sorprendida. «Voy a cubrir el depósito», continuó él. «Esta noche. Luego hablaremos del resto». Sus ojos se abrieron, el aire se le quedó atrapado en el pecho. «Señor». «Esto no es caridad», dijo él, devolviéndole sus propias palabras. «Es un acuerdo bajo tus términos». Las lágrimas se desbordaron a pesar de su esfuerzo por contenerlas. «Gracias», susurró. «Se lo pagaré. Lo prometo. Cada dólar». «Te creo», respondió él simplemente. Por primera vez desde que había caído de rodillas sobre aquel suelo de mármol, Ava sintió que algo se aflojaba en su pecho. No alivio. Todavía no. Pero sí posibilidad. Desde el pasillo, una enfermera llamó su nombre. Medianoche seguía acercándose. Pero por primera vez esa noche, Ava no la enfrentaba sola. El reloj de la sala de espera avanzaba con un sonido cruel. Cada segundo se anunciaba como si importara más que el anterior. Ava estaba rígida en la silla de plástico duro. Su hombro herido ardía sordamente bajo la manga. Sus ojos no se apartaban de las puertas vaivén que conducían al área de cirugía. Cada vez que se abrían, el corazón se le detenía. Cada vez que se cerraban de nuevo, la decepción se hundía un poco más en su pecho. Richard estaba sentado a unos asientos de distancia, la espalda recta, las manos relajadas, el rostro impenetrable. Había hecho llamadas, movido papeles, hablado con administradores en tonos bajos y firmes. El depósito había sido aceptado. La cirugía, aprobada. Sobre el papel, todo avanzaba. «Puedes sentarte más cerca si quieres», dijo Ava de repente, tras varios minutos. Las palabras la sorprendieron tanto como a él. No pretendía ofrecer consuelo.
Apenas tenía suficiente para sí misma. Richard la miró y luego se movió un asiento más cerca, sin comentar nada. Dijeron que estará bajo anestesia al menos 3 horas, continuó Ava, con la voz fina. A veces más. Depende de cuánto daño haya. ¿Cuánto tiempo llevaba enferma? Preguntó él. Ava dudó. No era una pregunta que soliera responder con sinceridad. Seguía diciendo que solo era tos, que se le pasaría. ¿Y le creíste? Creerle era más fácil que obligarla a dejar de trabajar. Richard asintió lentamente. Entendía ese cálculo, la elección entre la verdad y la supervivencia. Él mismo había hecho versiones de eso, solo que vestido con trajes más caros. En la sala, un hombre caminaba de un lado a otro, sus zapatos chirriando suavemente contra el suelo. Una mujer hablaba en voz baja por teléfono, repitiendo las mismas palabras de consuelo una y otra vez, la voz quebrándose. La sala de espera estaba llena de negociaciones silenciosas con el destino. Todas invisibles. No registradas. Este lugar nunca duerme, murmuró Ava, pero tampoco descansa de verdad. Los hospitales son honestos, dijo Richard, siguiendo su mirada. No fingen que la vida sea justa. Ava esbozó una sonrisa pequeña y amarga. La gente pobre tampoco. Él la miró, sorprendido por la franqueza. Ella sostuvo su mirada sin bajar los ojos. Esta vez no había gratitud en su expresión. Ya no le quedaba nada que proteger. Pasaron los minutos. Luego más. A las 11:47 de la noche, una enfermera se acercó con una carpeta en la mano. Ava se puso de pie tan rápido que el mundo le dio vueltas. Señorita Johnson, dijo con suavidad. Ya han llevado a su madre a cirugía. No puede verla ahora, pero el médico la actualizará en cuanto haya avances. Ava asintió, aferrándose al brazo de la silla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Gracias. Cuando la enfermera se alejó, la realidad se asentó. Ya no había nada que hacer. No más súplicas. No más negociaciones. Solo esperar. Richard miró su reloj. Luego a Ava. ¿Has comido algo? Ella parpadeó. No, creo que no. Negó con la cabeza. Él se levantó. Te traeré algo. No tiene que hacerlo. Lo sé, dijo. Pero quiero hacerlo. Regresó minutos después con un café en vaso de cartón y un sándwich envuelto del área de máquinas. Ava lo miró como si fuera algo extraño. Puede que me sienta mal, advirtió. No pasa nada, respondió. Come igual. Logró dar unos pocos bocados antes de que el estómago protestara. Pero incluso ese pequeño esfuerzo la hizo sentirse más presente, más anclada al cuerpo, a la habitación, al momento. Gracias, dijo de nuevo, más bajo. Richard asintió y luego dudó. Sobre antes. Ava se tensó de inmediato. No necesita explicarse. No iba a hacerlo, dijo. Iba a disculparme. Ella levantó la vista bruscamente. Por no haberlo detenido antes, continuó. Por permitir que alguien te hablara así. Por lo que te pasó. La garganta de Ava se cerró. Es su esposa. Eso no lo hace aceptable. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, más pesadas que cualquier promesa. Ava bajó la mirada hacia sus manos, al leve temblor que no podía controlar. Pensaron que intentaba aprovecharme de usted, dijo tras un momento. La gente siempre piensa que si alguien como yo se acerca a alguien como usted, tiene que ser por una razón. ¿Y lo era? Preguntó Richard con suavidad. Ava volvió a mirarlo. Sí, dijo. La razón era que mi madre se estaba muriendo. Él no apartó la mirada. Permanecieron en silencio después de eso, un silencio que ya no resultaba hostil. El reloj avanzó hasta medianoche y la superó. Sin que lo notaran,
el tiempo perdió sus bordes afilados y se volvió algo más denso, más lento. A la 1:12 de la mañana, las puertas se abrieron otra vez. Un hombre con bata quirúrgica entró en la sala de espera, su expresión cansada pero concentrada. Ava se puso de pie antes de que pudiera decir una palabra. «Soy el doctor Lawson», dijo. «¿Usted es la señorita Johnson?» «Sí», respondió ella, sin aliento. «Su madre sigue en cirugía. Es complicado. Hay más daño del que pensábamos al principio». El corazón de Ava se hundió. «Pero está viva», añadió él con firmeza. «Está luchando. Sin embargo, debo ser honesto con usted. La recuperación será larga. No podrá volver a su trabajo anterior». Ava sintió lentamente, absorbiendo las palabras. El trabajo podía reemplazarse. Su madre no. ¿Va a despertar?, preguntó Ava. El doctor Lawson hizo una pausa. «Creo que sí», dijo. «Pero puede llevar tiempo. Si necesitamos hacer algo», Richard dio un paso adelante. «¿Qué necesita?». El doctor lo miró, reconociendo el nombre del papeleo. Un entorno seguro, sin exposición a químicos, tratamiento posterior y descanso. Richard asintió. «Lo tendrá». Ava se volvió hacia él, sobresaltada. «Señor, hablaremos luego». «Concéntrate en ella», dijo en voz baja. El doctor Lawson asintió brevemente y regresó por las puertas. Ava volvió a sentarse, con las piernas incapaces de sostenerla. Richard se sentó a su lado otra vez. Más cerca esta vez. Ella no se apartó. «No sé qué pasará después de esta noche», dijo Ava suavemente. «No sé cómo se supone que debo arreglar todo esto». Richard miró al frente. «No tienes que arreglarlo todo esta noche». Ella soltó una risa débil. «Eso es fácil decirlo para usted». Él se volvió hacia ella. «Tienes razón», admitió. «Lo es. Pero también es verdad». Ava cerró los ojos. El cansancio la cubrió en oleadas, pesado como el aire más allá de las puertas. Las máquinas pitaban con regularidad, marcando el tiempo de una batalla que ahora importaba más que la suya. Por primera vez desde que había sido arrojada sobre aquel suelo de mármol, Ava se permitió recostarse un poco. Confiando en que, si se dormía, alguien más permanecería despierto. Ava despertó con el sonido de pasos suaves y murmullos bajos. Por un momento no supo dónde estaba. El olor antiséptico llenaba el aire, y un dolor sordo latía en su hombro. Entonces los recuerdos regresaron de golpe, el mármol, la mano de Elaine en su cabello, las luces del hospital, la sala de espera. Se incorporó bruscamente, el pánico encendiéndose. ¿Mi madre? «Está estable», dijo Richard en voz baja. Estaba a unos pasos de distancia, hablando con el doctor Lawson cerca del mostrador de enfermería cuando Ava habló. Ambos se giraron hacia ella. Richard regresó y se sentó a su lado, manteniendo la voz baja. «Sigue sedada», continuó. «Pero la cirugía terminó. El doctor dice que las próximas 12 horas son críticas. Pero sobrevivió a la noche». El alivio golpeó a Ava con tanta fuerza que le ardieron los ojos. Se llevó la mano a la boca y asintió, temiendo que si hablaba se rompería por completo. El doctor Lawson se acercó, con una carpeta bajo el brazo. «Señorita Johnson», dijo con suavidad. «¿Puede verla unos minutos? No estará despierta aún, pero oír voces familiares puede ayudar». Ava se puso de pie, con las piernas inestables. Richard también se levantó instintivamente, extendiendo la mano cuando ella se tambaleó. Su mano quedó suspendida cerca de su codo y luego se detuvo, dándole espacio. «Esperaré aquí», dijo. Ella asintió y siguió al doctor por el pasillo. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor de los monitores.
Su madre yacía inmóvil bajo mantas delgadas, rodeada de tubos y cables que trabajaban en silenciosa eficiencia. Su rostro parecía más pequeño, frágil de una manera que Ava nunca se había permitido ver. Se acercó a la cama y tomó con cuidado la mano de su madre. «Estoy aquí», susurró. «Lo lograste. Sigues aquí». No hubo respuesta, pero Ava sintió el calor de su piel, el peso leve de la vida aún presente bajo las máquinas. Las lágrimas corrieron en silencio por sus mejillas mientras se inclinaba. «Lo siento por no haberte hecho parar antes», murmuró. «Lo siento por dejarte cargar todo sola». Permaneció así varios minutos, hablándole en voz baja, recordando cosas pequeñas, tostadas quemadas los domingos por la mañana, risas viendo películas viejas, la forma en que su madre tarareaba mientras doblaba la ropa. Cosas ordinarias. Cosas humanas. Cuando la enfermera indicó que el tiempo había terminado, Ava apretó la mano de su madre una última vez. «Estaré aquí afuera», prometió. La sala de espera se sentía distinta cuando regresó. Menos hostil. Menos afilada. Richard hablaba por teléfono, su tono controlado pero firme. «Sí», decía. «Quiero un informe completo. Fechas, proveedores, registros de seguridad. Todo». Colgó y se volvió hacia Ava. «¿Cómo está?» «Sigue aquí», respondió ella. «Eso es suficiente por ahora». Él asintió. El doctor Lawson dijo que pronto la trasladarán a recuperación. «Podrás sentarte con ella más tarde hoy». Ava dudó y luego señaló su brazo. «Debería limpiarme esto». Richard frunció el ceño. «Estás herida». «No es grave». «Eso es lo que la gente siempre dice cuando sí lo es». La guió suavemente hacia el área de triaje. Ava no discutió esta vez. La adrenalina se había ido y el dolor se había convertido en algo innegable. Mientras la enfermera limpiaba el raspón de su hombro y lo vendaba con cuidado, Ava miró la pared. La vergüenza se deslizó lentamente. «No merecías eso», dijo Richard de pronto. Ella lo miró. «Lo sé». Él pareció sorprendido por su certeza. «He pasado toda mi vida escuchando lo que merezco», continuó Ava en voz baja. «Con el tiempo aprendes la diferencia entre lo que la gente dice y lo que es verdad». La enfermera terminó y se apartó. Ava movió el brazo con cautela. «Hablé con mi conductor», dijo Richard. «Está afuera. Puedo llevarte a casa. O a donde necesites». Ava negó con la cabeza. «Me quedaré aquí». «¿Con tu madre?» «Sí». Él asintió. «Entonces yo también me quedaré». Ella lo miró con sorpresa. «No tiene que hacerlo». «Lo sé», respondió. «Pero no me voy». Regresaron a la sala de espera mientras el amanecer se filtraba por las ventanas estrechas, bañando la habitación con una luz pálida. La ciudad afuera despertaba, ajena a la pequeña guerra que se había librado durante la noche. Tras un largo silencio, Ava habló de nuevo. «¿Por qué está haciendo todo esto?» Richard no respondió de inmediato. Observó a un empleado limpiar el suelo, movimientos lentos y metódicos, casi tranquilizadores. «Porque anoche», dijo finalmente, «me di cuenta de lo fácil que es confundir poder con inocencia». Ava lo observó. Su esposa no lo ve así. «No», admitió. «No lo ve». Ava bajó la mirada. «Ella cree que yo intentaba aprovecharme de usted». Richard soltó un suspiro lento. «Elaine cree que todo el mundo siempre».